1, versos 18 al 31. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya, santo tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Tuvimos una introducción el jueves del cómo el ser humano trata de responder a sus preguntas existenciales. De dónde vengo, quién soy, para dónde voy, cuál es el propósito de mi existencia en la tierra. Y se ha creído, muchos han creído, y tal vez algunos de nosotros también en su momento, o todos, en algún momento pensamos que la religión y que la existencia de Dios ha sido la respuesta del hombre para sus crisis y su identidad existencial. Y que por eso de allí aparecieron muchos dioses, muchas divinidades, y también junto con ellas pues muchos profetas y muchos escritos que se reconocen en términos de subjetivos como todos espirituales, todos sagrados, todos divinos. Pero nosotros hemos creído que aunque las naciones, todas ellas crean en diferentes dioses, para nosotros solo hay un Dios, y se llama Jesucristo el Señor. Y que Jesucristo el Señor y nuestro Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el Adonai, el Omnipotente, el Inmutable, no es una invención del hombre.
Por ahí estaba leyendo una frase muy, hasta rara, ¿no? Dice: Dios creó al hombre y el hombre creó a Dios. Porque si nosotros pensamos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, son respuesta a las preguntas existenciales del hombre, entonces estaríamos reconociendo que tenemos a un Dios creado por el mismo hombre, formado por el mismo hombre, y que la Biblia no es el único libro para tener en cuenta. Entonces nosotros creemos firmemente, y por eso el jueves estábamos diciendo que esta enseñanza nos invita a volver a Cristo, a centrarnos en Cristo, porque nosotros creemos que sí existe un Dios antes de que existiera el hombre, un Dios que es el principio de todas las cosas. Todas las cosas dependen de ese Dios y Él no depende de ninguna otra cosa. Esa sería entonces, de parte nuestra, frente a todo lo que se ofrece en el mundo, esa sería la verdadera religión. Nosotros a veces no queremos hablar de religión, pero la Biblia habla de religión. Claro que es que la religión ha sido tremendamente tergiversada, degradada. Por eso estamos hablando de lo verdadero, de lo que depende directamente de Dios. En el Nuevo Testamento se dice: la verdadera religión es guardarse sin mancha del mundo. Realmente estamos hablando de los que invocan de veras al Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces las demás religiones, aunque tengan su valor cultural, humano, nosotros tenemos que decir a la luz de la palabra del Señor y de la revelación de Cristo, y es que todas las religiones del mundo son falsas, que solo hay un mensaje que viene de parte de Dios, que solo hay un verdadero Dios. Por eso nosotros somos monoteístas estrictos. El monoteísmo es el que cree en un solo Dios, pero hay monoteístas que creen en tres personas o dos personas. Nosotros creemos en que hay una sola persona en la divinidad, un solo ser en la divinidad. Algunos nos acusan que no creemos en el Padre, el Espíritu Santo. Claro que sí, pero nosotros hemos creído que esas y otras más son manifestaciones del único Dios verdadero. Creemos que Él se ha manifestado en algún momento como Padre, se ha manifestado y se manifestó como Hijo, una manifestación maravillosa, gloriosa. También se manifestó y se manifiesta como Espíritu Santo, gloria a Dios. Y hay muchas cosas que a uno le ayudan a llegar, hermano, a ese conocimiento. La Biblia dice que hay un Dios, un Padre, un Espíritu. Entonces, si hay un solo Espíritu y se habla de un Espíritu Santo y se habla de un Dios Espíritu,
nosotros debemos concluir que si hay un solo espíritu en la divinidad, entonces el Espíritu Santo es el mismo Dios Espíritu. A veces les ayudo a los hermanos con claves para entender. Si Jesucristo es el Hijo, entonces ¿quién es el Padre? ¿Dios o el Espíritu Santo? Y claro, la respuesta más fácil es Dios. Dios es el Padre. Y resulta que a Él lo engendró el Espíritu Santo. Entonces ahí tendríamos un problema grave. Y es que el Padre entonces no es el Padre de Jesús, sino que el Padre es el Espíritu Santo. Entonces tendríamos dos padres. Pero todo eso se soluciona cuando uno recibe la revelación de que Dios es uno y uno su nombre. Amén. Dios es uno y uno su nombre. Gloria al Señor. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Gloria al Señor. En la Biblia es claro, mis hermanos, en el Antiguo Testamento la enseñanza de la unicidad de Dios, de que Dios es único e indivisible, es clara, es contundente. Y en el Nuevo Testamento igual, hermano. El Antiguo Testamento enseña que Dios es uno, el Nuevo Testamento enseña que Dios es uno. Hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento más de 60 versículos que hablan de que Dios es uno. Entonces ahí uno tiene que, hermano, confrontarse con una realidad. Bueno, en el Antiguo Testamento ese único Dios se le llama Jehová. En el Nuevo Testamento ese único Dios se le llama Jesucristo. ¿Son dos o es el mismo? Gloria a Dios. No se olviden que Jehová significa el Dios que salva. Y Jesucristo significa porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Hay dos salvadores? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me metí por ahí por la unicidad, hermano. Así que nosotros estuvimos estudiando el jueves acerca de los contrastes que establece, que propone Pablo entre el hombre, entre el mundo y Dios. Estuvimos trabajando el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. No pienso repetir el mensaje del jueves porque volvería a quedar en el mismo punto. Necesitamos avanzar. Si usted quiere escucharse el mensaje del jueves, ahí está, hermano, ahí está colgado en el Facebook. Escuche lo que fue, hermano, muy importante. Así que ahora vamos a avanzar un poco y vamos a mirar el segundo contraste del verso 22 al 29. El contraste entre la debilidad humana y el poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo y lo menospreciado. Entonces allí, hermano, hay de alguna manera una unión entre lo que estudiamos
del verso 18 al 21 acerca de la sabiduría y propone además el tema de la debilidad humana frente al poder de Dios. Están allí mezcladas las dos, y usted puede observar tanto el versículo 18 como el versículo 22 arranca con un porqué. ¿Se acuerdan? El verso 18 dice: ¿por qué la palabra de la cruz es locura a los que se pierden? El verso 22 inicia: ¿por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Allí estamos hablando entonces de respuestas que da Pablo a la inquietud del tema de la sabiduría y el poder. Si radica en el hombre la sabiduría y el poder, o exclusivamente esas son atribuciones de Dios en el tema de la salvación. Entonces ya en el primer punto establecimos que Dios dejó al hombre en el tema del conocimiento de la sabiduría, dejó al hombre avergonzado. Y ahora viene, después de tocar el tema de la sabiduría, viene y mezcla el tema del poder. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hemos estado hablando desde el jueves que las diferentes religiones del mundo se basan en cosas muy diferentes a las que se basa el evangelio. Se basan en la iluminación, en el conocimiento, se basan en el razonamiento y también en obediencias a normas. Mientras que el evangelio del Señor Jesucristo se basa en la sabiduría y el poder de Cristo, y en recibirla por la fe. Hemos dicho desde el jueves, y vamos a seguir ampliándolo aquí en este punto, y es que la salvación no tiene una parte que haya hecho Dios y otra la haya hecho el hombre. La salvación toda, desde el principio hasta el fin, es una obra exclusiva de Dios. Y nosotros, hermano, tenemos que seguir creciendo en eso, porque nosotros venimos de una religión donde nos enseñaron que era haciendo cosas, y nos cuesta soltarnos de eso. Ve, hermano, está bien descrito en una frase: el que peca y reza empata. Eso es doctrina católica. El que peca y reza empata. Estamos 1-1, Dios. O 5-5, lo que sea. Entonces nos enseñaron que había que pagar penitencias, que había que rezar tantos Padres Nuestros, tantas Ave Marías para ser perdonados, que dependía el pecado, así debías pagar. Y resulta que el evangelio dice totalmente lo contrario. Usted no tiene con qué pagar, yo no tengo con qué pagar por el perdón de mis pecados. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento: ¿qué rescate dará el hombre por su alma? No lo hay. El hombre no tiene con qué
pagar el precio de su alma, no tiene con qué redimir sus pecados. Lo que la Biblia nos enseña es que el perdón de pecados es por derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero se necesitaba una sangre inocente, una sangre santa, que nadie en este mundo la tenía. Y por eso tuvo que venir Él directamente. Nos compró, nos redimió, no a precio de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, sino con su preciosa sangre, sangre como de un cordero sin mancha, limpio. Gloria a Dios. Entonces, hermano, una vez más, esto que a veces como que nos explota la cabeza, usted no se va a salvar por las oraciones que haga. No trate de redimirse con oraciones. La oración no es para salvarse, la oración es para los que ya son salvos. El Señor dice en su palabra, no por obras. Y aquí vamos tocando el último punto. No por obras, para que nadie se gloríe. Vea, el Señor lo único que no comparte con nadie es su gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Y toda la gloria y la honra, todos los créditos de la salvación le pertenecen solo a Jesucristo el Señor. Solo a Jesucristo. Así que a él nadie le ayudó en la salvación. No intentemos ayudarle a Dios. Ve, hermano, Dios a usted lo va a salvar sin usted haber hecho nada. Lo único que Dios pide es fe. No por obras, mas por fe. Gloria al Señor. Y la fe, hermano, es creer. Es creer en la obra que Él hizo en el Calvario. Es creer que Él murió por mis pecados, que su sangre me limpia de todo pecado. Es creer que Él venció al enemigo en el Calvario. Es creer que hay victoria en Cristo Jesús. Es creer en la bendición que me cubre, que me arropa por la obra de Cristo. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, yo creo que el gran desafío de este último tiempo, yo ya vengo diciéndoselo hace algunos días, es volver a ser verdaderos evangélicos, hermano. Gloria a Dios. Es que la falta de comprensión, la falta de conocimiento en este sentido, es que ha llevado al sincretismo religioso. Yo me puedo meter en cualquier iglesia, yo puedo seguir cualquier líder, porque a la final todo... Eso lo enseña, hermano, el mundo. El mismo enemigo es el que enseña eso, porque la Biblia dice que hay un solo camino hacia Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, escuche eso, nadie, ni uno vaya a venir a Dios si no es por mí. Solo Jesús salva, solo Jesús perdona, solo Jesús.
Hermano, vea, ahí sí. Los pentecostales hemos sido y tenemos que seguir siendo radicales en esto, hermano. Sí, que nos llamen locos, que nos llamen fanáticos, que nos digan herejes, que digan lo que quieran, pero nosotros tenemos que seguir siendo radicales. Solo Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. No es la iglesia pentecostal la que salva. Es Jesucristo. Así que no son nuestras oraciones, ni nuestros ayunos, ni nuestros diezmos, ni las ofrendas, nada, hermano. El Señor dijo: los voy a dejar sin en qué jactarse. ¡Oh! Para que nadie se jacte en mi presencia, sino que el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Pablo continúa con sus afirmaciones de que no predica un evangelio con sabiduría de palabras que piden los griegos. El ser humano quiere conocer a Dios en sus términos y condiciones. Unos quieren pruebas de algún tipo y otros razonamientos de otro tipo. Los judíos piden milagros para creer que el evangelio es cierto, y los griegos buscan explicaciones, pero aquellos que creemos en Cristo no lo hacemos ni por milagros ni por razones, sino porque hemos sido llamados por Dios. Y no estoy diciendo que Dios no obre de forma milagrosa y que la fe cristiana no sea una fe sólida que provea razones. De hecho, estamos estudiando razones, pero no son el fundamento del evangelio, no son el fundamento de la salvación. Esto es lindo, hermano. Nosotros creemos que Cristo es poder de Dios, porque el llamamiento de Dios ha sido efectuado en nosotros. Mire, Juan capítulo 10 versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Por eso, mis hermanos, nosotros no descansamos ni siquiera sobre nuestra organización. Estoy convencido que se pudiera acabar, disolver la Organización Pentecostal Unida de Colombia y usted seguirá adelante con Cristo. Porque a nosotros quien nos salvó fue Cristo, no una organización, no un ministerio, no un pastor. Ahora me estoy acordando nuevamente del pastor que Dios usó para levantar de una camilla donde estaba totalmente cuadrapléjico, paralítico, el hermano Orbey Hermida, que algunos aquí hasta lo tuvieron como pastor, Isaí, no sé si David también. Hermano, y ese pastor
fue destituido, se dividió. Y estando dividido comenzó, dizque otro movimiento. Como decimos nosotros, armó toldo aparte. Y un día el hermano Orbey estaba en una reunión de pastores en Cartago. Y este, que había sido pastor de nuestra organización, lo llama, lo cita: venga, necesito hablar con usted. Y el hermano Orbey, por agradecimiento, el hombre al que Dios usó para levantarme de una camilla donde yo estaba cuadraplégico, ¿cómo no le voy a atender una cita, saludarlo, hablar con él? Por gratitud. Y fue y se encontró con él. Y el pastor le dijo: Orbeín, ¿te acuerdas cómo llegaste a la iglesia? Sí, claro, hermano fulanito, claro que me acuerdo. En una camilla, cargado por 4, totalmente impedido físicamente. ¿Y te acuerdas quién oró por ti? Sí, claro, hermano, usted oró por mí. Orbey, te voy a hacer una invitación hoy para que te vengas conmigo. Y entonces el hermano Orbey ya dejó, hermano, tanto respeto, tanta diplomacia, y le dijo: perdón, pastor, perdón. Sí, usted era el pastor en ese tiempo y usted oró por mí, pero el que me sanó no fue usted. El que a mí me levantó de esa condición y me salvó fue el Señor Jesucristo, no usted, pastor. Le agradezco su ofrecimiento, pero yo estoy convencido que donde estoy, ahí es donde Dios me necesita. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando Pedro, Dios lo usó para levantar al paralítico de la puerta de la Hermosa? Y todo mundo, por ese testimonio, hermano, puso sus ojos en Pedro. Y Pedro levantó su voz, un tremendo mensaje, y dijo: ¿y ustedes por qué ponen su mirada en nosotros? Si como por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este está andando porque puso su fe en Jesucristo el Señor. Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que llena con el Espíritu Santo. Gracias a Dios por los instrumentos, gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por los líderes. Pero hermano, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Jesucristo es la clave, es el factor determinante en este proceso. Nosotros no seguimos señales. ¿Dónde están los verdaderos pentecostales, evangélicos, cristianos bíblicos? No seguimos señales. Aleluya. El Señor no le pidió a la iglesia que siguiera señales, le pidió a las señales que siguieran a la iglesia. Y estas señales seguirán a los que creen. Y a los que creen que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas señales seguirán. Hermano,
Iglesia, no siga señales. No siga señales. Para los que no sabían, el diablo también sana. El diablo también libera para esclavizar más. El diablo también trae prosperidad. Y esta que algunos no la saben, otros sí. El diablo, los demonios también hablan en lenguas. No seguimos señales. Las señales nos siguen a nosotros. Nosotros no estamos buscando que Dios haga algo para creerle. No, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y a mí lo único que me toca es creerle. Así que es ilógico para el mundo que lo sigamos a Cristo sin comprender plenamente los argumentos. Eso destruye la sabiduría del mundo y nos muestra que la sabiduría de Dios es mayor. Como dice el mismo Jesús, Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aleluya. Mira, hermano, aquí hay hermanitos, hay hermanitas, hermanos que de teología no saben nada. Aquí hay hermanitos que no saben explicar muchas cosas, pero que están convencidos que Jesucristo vino para darles vida, que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo viene por su iglesia. ¿Es así o no? Gloria a Dios. Aleluya. Las revelaste a los niños. Así que Dios entonces evidencia que ha elegido a los necios y a los débiles, a los viles y a los menospreciados. Así somos delante del incrédulo, pero somos puestos para vergüenza de aquellos que se creen fuertes y sabios. ¿Acaso esto no es una locura para el religioso, para el judío, para el musulmán, para el ateo, para el gnóstico, para los influenciados por la nueva era y para todos los demás? Que nosotros descansemos en nuestro Redentor para que nos reconcilie con Dios. Que nosotros descansemos en su obra, no en una iluminación ni obediencia o razón para ellos es una locura, o que nos lavaron el cerebro o cualquier otra cosa, como dice Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros hemos creído en Cristo, hermano, más allá del entendimiento humano. Por algo Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa revelación, sobre esa declaración, yo voy a edificar mi iglesia. Bien, hermano, suena como algo muy sencillo. Nosotros podríamos preguntar una encuesta a través de todos los medios escritos, digitales. ¿Quién es el Salvador? Y muchos, por lo menos en nuestro contexto, dirían que Jesucristo.
pero tienen una información, algo que sencillamente quieren conceder, pero no tienen una revelación. Porque si ellos saben que Jesucristo es el Salvador, ¿por qué no lo siguen? ¿Por qué no lo abrazan? ¿Por qué no lo adoran? ¿Por qué no le sirven? ¿Por qué al contrario lo ofenden, lo menosprecian, lo venden, lo traicionan? ¿Por qué? Porque no tienen la revelación. Hermano, esto que el Señor dijo, que se lo revelaste a los niños, lo escondiste de los sabios y de los entendidos. Hermano, usted y yo debemos gozarnos de entender, de conocer que Jesucristo es mi Salvador. Eso no lo entienden la mayoría, hermano. Por eso usted está aquí. Por eso usted no se pierde un culto, por eso usted estudia la palabra, por eso usted se guarda para Dios, porque usted dice: Jesucristo vino para salvar mi alma. Y usted no lo dice como un conocimiento intelectual, es algo que brota desde el alma. El Señor dijo: será en él como una fuente de agua que salta para vida eterna, como corrientes de ríos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, no importa la debilidad del hombre, lo que importa aquí es el poder de Dios. Y es la única manera de explicar por qué el drogadicto termina regenerado. ¿Por qué el alcohólico, el promiscuo, el homosexual, la lesbiana, el traqueto, el asesino, por qué termina en el camino del Señor? Ahí no hay lógica. No fue, hermano, sabiduría humana. ¿Qué fue lo que lo cambió a él? ¿Qué fue lo que lo transformó? ¿Cómo dio ese gran cambio? Y por eso volvemos, ahí quedan locos todos, hermano, en este mundo, porque ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los sociólogos, ni los políticos, ni los educadores, nadie, ni la madre ha podido cambiar a un hijo, ni llorándole. ¿Qué es lo que más se ama en este mundo? La madre. Y no importan los consejos. El que está sumido en el pecado, el que está sumido en el vicio, no respeta nada. Pasa por encima de su propia madre, le roba a su propia madre, se va a la cárcel si tiene que irse, mata y come del muerto. Pero cuando Jesucristo aparece, cambia, es transformado. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué le hicieron en esa iglesia? ¿Qué le hizo ese pastor? Ahí le lavaron el cerebro. Ay, hermano, nosotros tenemos una mejor. No solo el cerebro, también nos lavaron el corazón, nos limpiaron la mente, nos lavaron el alma, nos salvaron del pecado. Ah, locura. Esto es una locura. ¿Sabe, hermano? A veces uno como pastor, como líder, uno a veces como que quisiera hacer algo más.
Y a veces no por el deseo y el anhelo de servir y de hacer algo más, sino uno dice, uy, como para justificar, ¿no? Para justificar resultados. No, es que en la iglesia tenemos un centro de rehabilitación para drogadictos. No, es que en la iglesia tenemos psicólogos. No, es que el pastor es un doctor, es un tremendo consejero, graduado en la universidad, en el instituto tal. Ahora todos los pastores queremos títulos. Ya hay pastores que no se llaman pastores. Es el doctor, es el ingeniero, es el psicólogo, es el médico. El Señor dice, no les voy a dejar nada para que se jacten en mi presencia. Patarriama Macanda. Los voy a salvar, los voy a transformar al drogadicto, voy a salvar al promiscuo, voy a cambiar al asesino, al violento, y lo voy a hacer de un momento a otro, lo voy a hacer en un instante, cuando me abra el corazón y escuche con fe la predicación del Calvario, lo cambio, lo transformo, lo limpio, lo lleno con mi Espíritu Santo, le doy dones y lo pongo a servir. Aleluya. No, hermano, voy a ir lejos. Voy a ir lejos porque siento una libertad linda. Aleluya. ¿Para qué entonces estudiamos? Entonces, ¿para qué tanto título, tanta cosa? Le voy a decir, hermano, todo eso es para ganarnos la vida y para comer, para tener ingresos. Aleluya. Ah, no, pero hay gente que quiere ayudar. Hay gente que tiene un sentido humanista. Es muy humano. Tiene, ¿cómo es que le llaman? Vocación de servicio. Eso está bien. Yo también tengo vocación de servicio. Lindo eso. Pero eso no salva a nadie. ¿Usted quiere que se lo diga otra vez? La psicología no salva a nadie. Los doctores no salvan a nadie. Cuando llega un momento y el doctor tiene que enfrentarse, el médico, con una enfermedad terminal, que lo salve pues, que no deje que se muera. Pero el médico y cualquier conocimiento de este mundo siempre choca contra la muralla de la imposibilidad. Hasta aquí llego yo, de ahí para allá. Gracias a Dios que hay médicos que son tan valientes de reconocer. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en algún santo? Ah, pues pegue así ahí. Pero yo he visto a este Cristo, hacer lo que el hombre no pudo hacer. Yo lo he visto sanando cáncer con metástasis. Yo lo he visto regenerando al que ya no había forma de regenerar. Porque este Dios dice, lo que es difícil para los hombres, para mí todo es posible. El Dios de los imposibles.
terminemos aquí, vea. Versos 30 y 31. Mas por él estáis en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La relevancia de Cristo para nosotros se hace evidente en la obra efectuada por Él en el Calvario. Para que Cristo sea verdadero, entonces las cosas que Él dice y hace no pueden ser efectuadas desde su voluntad, sino que deben ser obra de Dios. A diferencia de las afirmaciones de Mahoma, de Buda, de Gandhi, las afirmaciones de Cristo fueron realizadas en este sentido. Él dijo: nadie va al Padre sino por mí. Y también dijo: las palabras que yo hablo no son mías, lo que el Padre me dijo es lo que hablo. También dijo que las obras que hacía eran las de su Padre. La única manera en que en Dios seamos reconciliados es que Dios mismo proceda a reconciliar al hombre. Usted cree en Cristo por lo que Él hizo, no por lo que usted hace. Déjenme aclarárselo. Según el texto, usted no hizo su parte y Cristo la suya. Según el texto, la obra en la totalidad fue efectuada por Cristo, porque usted no tiene nada o no tenía nada más llamativo que otros para que Dios dijera: voy a llamar a este. Usted no era más inteligente que otros, ni más adinerado o más servicial o más espiritual, sino que al contrario, usted era vil y menospreciable, por qué no decirlo también corto de entendimiento como el resto de los mortales. Nadie está aquí, ni yo, por inteligentes. A veces el más inteligente es el que más fácil se pierde. Él te escogió así para que tú no digas que hiciste tu parte o que tuvo algo que ver tus capacidades, sino que Él lo hizo porque lo deseó. Y si te analizas un poco, no sabrás ni por qué lo deseó, puesto que te ves débil y frágil ante su presencia. Ahora, la buena noticia es que cuando Él te llamó, alcanzó para ti las cosas que tú no podrías alcanzar ni con toda la obediencia del mundo, con todo el sacrificio del mundo o los talentos del mundo. Hermano, escuche esto: Él nos vuelve en el tiempo, te devuelve a tu herencia, te recibe en su casa, y no solo eso, sino que ahora garantiza que nunca más tendrás que experimentar una vida apartada de su presencia. Y es por eso que Pablo dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que yo sé? Solo sirve saber una cosa: a Jesucristo y a este crucificado. Es lo único que sirve. Estamos hablando en términos espirituales, en términos de salvación. Mi hermano, ¿qué importa
que no te sepas todos los argumentos filosóficos o que no conozcas los argumentos de las demás religiones. Cuando tú eres llamado, solo hay una cosa que deseas conocer, y esto es a Jesucristo. El mundo dirá que es locura, pero tú sabes a quién has creído y que es poderoso para salvarte. Él es tu justificación, Él es tu santificación, Él es tu redención. Tú no aportas nada a ello, es una obra plena realizada por Dios. Y preguntamos entonces, ¿de quién es la gloria? ¿De quién es la gloria? Estén en sus pies, por favor. El Evangelio no se trata de argumentos ni milagros. El Evangelio se trata de Cristo. Es mostrar lo que Cristo alcanzó por los que se salvan, lo que la virtud del Evangelio. Eso es lo que le da virtud al Evangelio, los que se salvan. Por ello fue que Él murió en la cruz, para alcanzar para los que creen lo que nada ni nadie alcanzará jamás. Hermano, de verdad les digo con todo mi corazón, yo necesitaba esta renovación evangélica. Y yo quiero decirle a la generación, a la nueva generación, a los jóvenes, ustedes necesitan convertirse al Evangelio. Ustedes son posiblemente la tercera, cuarta generación de pentecostales en Colombia. Incluyo a mis hijos y a los hijos de pastores. Ustedes necesitan ser de verdad evangélicos. Esto no es porque papá y mamá van a la iglesia. Esto no es porque allá tengo mis amigos. Esto no es porque no conozco otra cosa. No quiero defraudar a mis padres, no les quiero causar tristeza. Y entonces viven algunos de ellos como mundanos dentro de la iglesia, pensando que es suficiente con tener una religión, porque ya convertimos el Evangelio en una religión más de este mundo. Los evangélicos son como los católicos y como todos los protestantes y hasta los testigos de Jehová, que ni siquiera son cristianos, porque no creen en Cristo. No, hay que recibir a Cristo. Y vuelvo y lo digo y me comprometo, empezando por mis hijos. Hay que recibir a Cristo. Yo tengo que creer en Cristo. Tengo que entregarme a Cristo. Cristo tiene que ser el centro de mis sentimientos, el centro de mi voluntad, el centro de mi adoración, el centro de mi vida. Cristo tiene que ser el todo en todo. Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenida la reevangelización de la iglesia pentecostal, especialmente en las nuevas generaciones. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Necesitamos ver la gloria de Cristo moviéndose, manifestándose, operando en medio nuestro.
favor, iglesia, por favor, jóvenes, no vengamos aquí, hermano, y nos metemos aquí 2 horas o 3 horas como si esto fuera cualquier actividad en el mundo. Ya le digo algo, porque dejamos de ser verdaderos evangélicos. Nos amañamos más en el centro comercial que en la iglesia, nos amañamos más en la televisión que en la iglesia, en el fútbol que en la iglesia, en la música mundana que en la adoración a Dios, porque no somos verdaderos evangélicos, cristocéntricos. Hermano, vamos a darle el lugar que le corresponde a Cristo. Yo voy a hacer una invitación hoy especial a todos, especialmente a todos los jóvenes que de verdad quieran entregarle su vida a Cristo. No importa que seas bautizado, que quieras vivir para Cristo. Cristo, 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 sabiduría y poder de Dios. Cristo en mi vida. El joven que de verdad quiera ser cristiano, evangélico, de verdad, no por tradición, no por compromisos con la familia, ni con el padre, ni con su madre, de verdad, de convicción, con certeza. Que los jóvenes de aquí de Manuela Beltrán puedan decir: yo sé en quién he creído. Yo he creído en Cristo.